Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal. Los autores creen que el sol gira en torno a la tierra y no esta en aquel. Josué 10, 12 a 14. Tampoco la Sagrada Escritura quiere competir con la zoología, cuando afirma que el conejo y la liebre son rumiantes. Levítico 11, 6. Que la víbora tiene el veneno en la lengua. Job 20, 16. No es verdad botánica que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas. Mateo 4, 31. Pues existen otras de menor tamaño. Jesús no sabía lo de las semillas. O si lo sabía, ¿acaso mintió? Ni lo uno ni lo otro. Jesús, en el pasaje citado, estaba ilustrando a sus oyentes sobre el reino de los cielos. No estaba dando una clase de botánica. Los judíos de aquel entonces creían que la semilla de mostaza era la más diminuta, y Jesús se adapta a su modo de pensar, porque su intención es hablar del reino de Dios y no hacer una exposición científica. Lo más significativo es que el mismo texto de San Mateo así lo declara en el verso subsiguiente, capítulo 4, verso 33. Con muchas parábolas por el estilo les explicaba la doctrina, adaptándose a su capacidad de entender. Jesús, como buen pedagogo, enseñaba pues, según podían entenderle sus oyentes, es decir, adaptándose al nivel de sus conocimientos y a su capacidad de comprensión. Con el recuento de algunos errores científicos y de otros más que contiene la Biblia, tal vez comenzaremos a entender con mayor claridad lo afirmado al principio de este escrito sobre los dos planos, el divino y humano, en la Biblia. ¿Por qué los errores científicos de la Biblia? Ahora bien, ¿por qué Dios construyó su revelación de verdades respetando los errores científicos de las personas encargadas de transmitir sus pensamientos? Porque Dios es un excelente pedagogo. Habla a los hombres según el modo de entender de ellos, sin violentarlos. Inclusive se vale de los errores en los que ellos mismos creen para comunicarles sus divinas enseñanzas. Una comparación nos arrojará más claridad sobre este delicado asunto. Supongamos un niño de 3 o 4 años, travieso e inquieto, que vive metiendo el dedo en cuanto hueco encuentra en la casa. El mayor peligro es que lo haga en los enchufes o tomas eléctricas, porque correría graves riesgos si lo hiciera. El niño ya sufrió un corrientazo, afortunadamente sin mayores consecuencias. El padre, buen pedagogo, no le habla de la electricidad, porque sabe que no le entendería. En cambio, con la experiencia que el infante ya tuvo y que él mismo atribuyó a una avispa que lo picó, el padre, lejos de controvertir las ideas del párvulo, con base en ellas le reitera que se abstenga de incursionar en las tomas eléctricas, si no quiere que el malvado insecto lo lesione de nuevo. Como el padre de nuestro ejemplo, Dios respeta los conocimientos y experiencias de los autores sagrados. Con las opiniones que estos poseen, Él les inspira sus propias opiniones. El objetivo de la fe son estas últimas, no aquellas. Por este motivo, los errores científicos de los escritores bíblicos o agiógrafos no son obstáculo para la revelación de las verdades divinas. ¿Acaso Dios, quien vive en el eterno presente, Dios, el alfa y la omega, Dios, el creador y rector de todo, Dios, principio y fin, no sabía que llegaría un momento en la historia de la humanidad en que el hombre, según su nuevo saber y entender, aún limitado, pero más avanzado que en el pasado, superaría el conocimiento y la experiencia de los agiógrafos y con esto pondría en duda la veracidad de su palabra? Sí, es seguro que sí lo sabía. Entonces, ¿qué misterio hay escondido detrás de esta certeza? Ilumina una clara respuesta la misma palabra de Dios, cuando por medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, dice en Mateo 11:25, denunciando a los apóstoles de la rebelión, terquedad y ceguera de esta generación. En esa oportunidad, Jesús dijo: Te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Con lo que queda claro que es elección de Dios revelar la verdad a los sencillos y a los humildes, y esconderla a los soberbios, a aquellos que por haber hecho nuevos descubrimientos, limitados cuanto es limitada la percepción humana, se engríen de ello, y llevan ese nuevo saber al error y a la mentira, por sentirse así no necesitados de Dios ni de su sabiduría. De ello nos habla la Biblia en sus libros sapienciales. Dice el capítulo 1, versos 1 y 2 del libro de la sabiduría. Amen la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. También Jesús en San Lucas nos enseña la figura de una puerta angosta y pequeña por la que todo hombre debe entrar para poder alcanzar la salvación. Es por la que hay que pasar agachado para poder franquear. Dice San Lucas en el capítulo 13, 23 a 24. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Esto significa que se hace necesaria la humildad con la que es posible agacharse y abajarse, y así conseguir entrar por esta puerta para alcanzar la salvación. La sencillez, la humildad, es condición sine qua non para alcanzar el triunfo eterno. Para nuestro caso, podemos afirmar que los errores científicos de la Iglesia pueden constituirse en la prueba y la piedra de tropiezo que no lograrán superar quienes se muestran soberbios ante Dios, ante su grandeza, ante la verdad y ante el estilo de comunicar sus enseñanzas a los hombres, quienes son sus párvulos, sus discípulos, sus hijos por toda la eternidad. Dos extremos de la misma mentira. En conclusión, los hierros científicos de la Biblia, y los hay numerosos, no invalidan el mensaje de fe que ella quiere dar en orden a la salvación de los hombres, y que constituye su objetivo específico. Por no tener en cuenta las diferencias entre el plano divino de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo y absolutamente verdadero en los mensajes de salvación que comunican, de una parte, y de otra, el plano humano con el primitivo nivel de conocimiento de los autores bíblicos, han surgido dos grandes equivocaciones. Una, la de la cienciología, o sea, la ciencia transformada en monopolio único y exclusivo del conocimiento de las verdades con prescindencia de la fe. Otra, contrapuesta, la de los llamados creacionistas, representados por algunas sectas protestantes de los Estados Unidos, que con un literalismo sin discriminación pretenden que aún los errores científicos hay que tomarlos como verdades. Ante los cienciólogos y sus opuestos contradictores del creacionismo, conviene recordar aquello de que ni tanto ni tampoco. En el justo medio está la verdad, y la verdad es que la Biblia es absolutamente válida en los mensajes de salvación que nos da y que nosotros hemos de acoger con fe. Supuestos mitos de la Biblia. Fin. Un café con Galat. Supuestos mitos de la Biblia.
Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen desde diferentes países a través de nuestra página www.teleamiga.tv. Y justamente quiero leer un mensaje que nos llega desde México, que dice: un saludo desde Culiacán, Sinaloa, México. Gracias por todas las enseñanzas que recibimos del Dr. Galad. Gran bendición para nosotros. Somos Gracia y Rosana, alumnas del Dr. Galad a través de sus programas. Les informo que a partir de este momento ya disponemos de las líneas abiertas. Nos escriben por favor sus preguntas o comentarios también a la línea de WhatsApp número 320-859-8733. Un saludo a estas alumnas. Sí, doctor. De Culiacán, México. Pero, ¿qué opinas? Te doy la palabra a ti. Gracias, doctor. Pues realmente el tema que se maneja hoy es un tema fundamental para nuestra fe, y la manera como el doctor José ha abordado este tema, pues simplemente deja de ver toda su sapiencia y su experiencia en el manejo del tema y sobre todo el manejo pedagógico. No se puede amar lo que no se conoce. Y la palabra de Dios es ese medio que Él ha dispuesto para que nosotros lo conozcamos y lo podamos amar. Los que hemos tenido la fortuna de vivir la experiencia de la misa diaria durante varios años, con el poco tiempo nos damos cuenta que nos volvemos expertos en Biblia con el solo hecho de escuchar las lecturas, el Evangelio y el Salmo diarios, y es algo que se transforma rápidamente nuestra fe. Así que la misa diaria es una excelente herramienta y medio para conocer la palabra de Dios, para acercarnos a la realidad de quién es Dios, para entenderlo, para amarlo, para conocerlo, para poderlo comprender y para poderlo obedecer. Otro medio que la misma Iglesia nos da es el de la oración con la palabra. Cuando leemos los salmos y oramos, cuando tenemos la oportunidad, y es algo que yo les recomiendo que hagan ustedes, teleamigos, con sus hijos, con los pequeños, los jóvenes, y es que busquen la ocasión en la mesa, en la sala, de leerles los salmos, de leerles algunas lecturas cortas de los proverbios, de los libros sapienciales, Eclesiástico, Eclesiastés, que sean lecturas escogidas para el momento por el cual están pasando. Si son niños, pues lecturas acorde a los niños o a los jóvenes. Orar con la palabra de Dios nos acerca mucho a la realidad divina, pero sobre todo participar en la misa diaria. Yo creo que el tema que se ha abordado hoy deja ver claramente cómo la razón fundamental o uno de los más grandes motivos por los cuales la Iglesia está pasando la crisis tan aguda por la que está atravesando es justamente la manera como se ha pervertido la palabra de Dios, la manera como se ha venido desmitificando, la manera como se ha venido dañando la manera de interpretar y de acercarnos a la palabra de Dios, y como verdades fundamentales que han sido en este video preparado por el doctor José, enseñadas y aclaradas de una manera tan sencilla, el común de la gente pues no lo comprende, y sobre todo muchos miembros de la alta jerarquía han asumido estas enseñanzas malhadadas del protestantismo, han permeado tanto la Iglesia Católica que las grandes herejías de hoy no tienen otro fundamento más que en la falsa interpretación de la palabra, tal y como nos la han venido enseñando los protestantes, porque es innegable que la influencia del protestantismo en el catolicismo a lo largo de estos últimos 150 años, especialmente estos últimos 80 años, es evidente. Entonces estamos frente a la razón primordial por la cual las grandes herejías de hoy se están dando a conocer. Hoy, no por accidente nos quieren protestantizar la Iglesia. ¿Quién? La cabeza máxima que ha declarado Lutero, dice que el gran testigo de la fe, y trata el Papa de protestantizar la Iglesia en muchos pasajes de la Escritura. Si Lutero es el gran testigo de la fe, pues ¿qué se va a esperar? El que negó tantas verdades de la fe y que rasgó la
unidad de la iglesia. Dividió la iglesia, ¿no? Sucede algo particular justamente con eso, doctor, y es que uno puede entender que ese eco sea claro en la base, en el pueblo, en nosotros los parroquianos, pero escuchar a muchos sacerdotes en los púlpitos hacer eco de esas palabras de Francisco y afirmar junto con Francisco que efectivamente Martín Lutero es un testigo de la fe, del evangelio, de la fe, es algo que uno no entiende porque Negar 5 siglos de historia. así es, pero que lo digan los mismos sacerdotes e incluso obispos es algo que no tiene realmente explicación. Una llamada, ¿no? Sí, señor, tenemos varias llamadas. En este momento recibimos a Darío, nos está llamando desde Manizales. Darío, buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Yo ya había tenido oportunidad de comunicarme con ustedes. Muy amables. Para hacerle una pregunta al doctor Galá y a todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que me quedé sorprendido en la Sagrada Eucaristía de aquí de la Catedral el Día de los Reyes, que cuando el señor arzobispo de aquí de Manizales, Gonzalo Restrepo, no dijo la palabra sacrificio, sino que esta Eucaristía sea agradable a Dios. Entonces lo que más me sorprende, yo después le pregunté al párroco que para mí esa misa no había sido válida. Entonces me dijo, ¿cómo que no? Si es que sacrificio y sacristía y Eucaristía es lo mismo. Y me dijo, está hablando con una persona que estudió muchas lenguas y las estudió en Italia y no sé dónde más, y sacrificio y Eucaristía es lo mismo. Entonces quiero que ustedes me vuelvan porque si esa, yo le dije francamente a él, padre, para mí esa misa de las 10 de la mañana, para mí no fue válida porque faltó la palabra sacrificio. Entonces me dijo, sacrificio y Eucaristía es lo mismo. Entonces, si son tan amables y me aclaran ese punto, porque ustedes ya lo habían tratado varias veces, y para mí, pues yo me quedé muy tranquilo con eso. Muy amables y muy buenas noches, y que Dios los bendiga a todos. Muy bien, Darío. Doctor, nos dice Darío que estuvo en una Eucaristía en Manizales el Día de Reyes y se salió sorprendido porque quien celebró fue el arzobispo Gonzalo Restrepo, y en el momento de la consagración él no dijo sacrificio sino Eucaristía, y él después de terminar la Eucaristía le dijo al párroco que para él no era válida la Eucaristía que había acabado de pasar porque el arzobispo había dicho sacrificio, Eucaristía en vez de sacrificio. Y el párroco le abre los ojos y le dice, ¿cómo usted va a discutirle a una eminencia que estudió en Roma, que es muy letrado, que sabe mucho, que estudió en Italia y bueno, le sale toda una parafernalia? Entonces él dice que está muy preocupado, que él sabe que aquí lo hemos expuesto, pero que quisiera que le volvieran a hacer, a afianzar el tema. Darío, ¿qué es lo que nos han dicho mucho antes de estos episodios en que un papa niega la fe? Nos han hablado de qué? Asistir al santo sacrificio de la misa. Santo sacrificio. Nos hablaban de eso. Y era eso, la misa era un santo sacrificio. Ante todo, hay 2 dimensiones importantes en la Biblia que se refieren a la misa. La misa es un sacrificio ante todo y por sobre todo. Y es una comida común, es un banquete de la víctima sacrificada. ¿Quién es la víctima sacrificada? Jesús. Jesús, que en la última cena nos invita precisamente a compartirlo, a comerlo, y ahí establece el santo sacrificio anticipado que luego, pocas horas después, se cumpliría en la cruz. Entonces la misa ante todo es un santo sacrificio. Recordemos las palabras de antes. El hecho de que ahora venga con el cuento de que el sacrificio es igual
a la Eucaristía, no es así, no es cierto. Eso hace inválida la misa. Si no se dice que este sacrificio, se hace inválida la misa. Desgraciadamente, tengo que decirlo frente a una eminencia como es el Monseñor Restrepo. Eminencia que puede estar equivocada, no solo que puede, está definitivamente equivocada. Y él adultera la misa y la hace ineficaz, y eliminando la palabra sacrificio. Sacrificio, sí. Es eso. Tenemos que ser muy Y conscientes. por muy estudiado que esté en Europa, no tiene la verdad absoluta, porque nos han venido y precisamente el sacrificio de Jesús por nuestra salvación es lo que tenemos claro, y no es la Eucaristía. Y aquí lo hemos mostrado incluso con videntes a los cuales en España, por ejemplo, el Señor le ha comunicado eso a un vidente. Pequeña Alma, ¿Ah? Pequeña Alma, Pequeña Alma. puntualmente ha dicho sobre el tema de las dos palabras. Cuando se cambia una por otra, no hay No hay sacrificio. Eucaristía. Puntualmente Y no lo nos afirma. guiamos solamente por eso. Claro es que que no. el vidente tiene razón, independientemente de que uno pueda decir cómo va a oponer una verdad de fe, va a hacerla sustentar en un simple vidente. Pues no, es la Eucaristía. Es que la Biblia nos dice claramente, y la tradición de la Iglesia durante siglos y siglos ha sido el santo sacrificio. La misa es ante todo un sacrificio de Cristo que se ofrece como víctima. Y luego comemos esa víctima sacrificada por nosotros, por los pecados mortales de toda la humanidad. Pecados de nosotros. Lo hemos sacrificado. Pues Él quiere salvarnos de esa manera. Y muy valiente Darío, que fue capaz de decirle al párroco, y a pesar de que era el arzobispo, sentó su precedente de que no estaba de acuerdo y que no había estado en una Eucaristía. Felicitaciones a Darío, porque tuvo ese valor de decirle, con todo el respeto, porque nosotros tenemos que respetar las jerarquías, pero con todo el respeto y con todo el cariño al obispo le tenemos que decir que esté equivocado y que esa no es válida, esa Eucaristía que él celebró. Se pregunta uno, doctor, si lo hace el arzobispo como cabeza máxima de su diócesis, ¿qué puede esperarse de todos sus sacerdotes? Que hagan exactamente lo mismo. Replican. Es que hoy estamos en la apostasía, en la época de la apostasía. Eso estaba anunciado. Precisamente lo que estamos diciendo es por la iglesia remanente, la iglesia que permanezca fiel a las palabras y a la doctrina de Cristo. ¿Hay otra llamada? Sí, doctor, tenemos a Jaime, nos está llamando desde Medellín. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas Sí, noches. buenas noches. Jaime. Bueno, primero que todo, felicitaciones por el Le vamos programa. a Yo pedir nunca el me lo favor a puse, siempre lo veo Master con que mi nos mamá. suba un poco aquí en estudio el retorno para escuchar mejor la llamada de Jaime. Adelante, Jaime. Sí, bueno, buenas noches, felicitaciones a todos. Siempre veo el programa con mi mamá, nunca me lo pierdo. Muy bueno, excelente. No entendí. Quería comentarles, hacerles una pregunta acerca de la Biblia. Y a propósito de un programa que vi hace poco, es algo que dice en el Levítico, que dice que no se puede, digamos, hacer tatuajes, que no se debe comer sangre. Hubo una muchacha ahí hace poco en su programa que presentó un testimonio de conversión, y hablando de los tatuajes, pues se refirió al Levítico 19. La pregunta mía es, si Disculpe, ahí también en el Jaime. Levítico 19 dice que no se debe comer sangre, entonces debemos tomar todo textual. Jaime, porque Jaime, nosotros qué comemos pena con morcilla y ese tipo de usted. Le cosas. tenemos que cortar su llamada porque no lo escuchamos. Le vamos a pedir que se comunique nuevamente y que no se pegue tanto la boca a la bocina porque esto nos genera un eco. Por ahora vamos a recibir la llamada de Damanji. Nos está llamando desde Medellín. Damanji, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Quería hacer una pequeña intervención. Lo que pasa es que, a ver, yo soy docente. Quería hacer dos preguntas. Para uno es muy triste mirar cómo ahora lo bueno lo han convertido en malo. Ahora nosotros como docentes nos piden, nos exigen prácticamente que hay que aceptar, digamos, lo de la ideología de género.
Es muy triste ver cómo eso ya se está expandiendo, se está alborotando. En ese momento, o sea, uno puede respetar, más no aceptar. Eso a mí me tiene muy confundida porque nosotros, las secretarías de educación, todos ya nos están exigiendo que tenemos que aceptar eso, que tenemos que, es más, hasta hablar en los colegios de que eso prácticamente es normal. La otra cosa que yo quiero saber es, ¿qué va a pasar cuando más adelante, lo que decía el doctor Gala, en cuanto a las Eucaristías, qué va a pasar cuando ya una Eucaristía, tengo entendido por tanta blasfemia, por tantas mentiras que están inculcando muchos sacerdotes, qué va a pasar cuando ya una Eucaristía no sea válida? Cuando ya no se hable del santo sacrificio, cuando ya, pues, tantas cosas que está cambiando Francisco, ¿qué va a pasar cuando ya una Eucaristía ya no sea válida como tal? ¿Qué podemos hacer nosotros en ese sentido? Eso es algo que a mí me preocupa, porque entonces en un momento ya que vayamos a escuchar la Eucaristía, ¿cómo vamos a saber realmente si esto es lo que Dios nos pide en realidad o si es algo que ya se cambió gracias a los sacerdotes, a su necedad? Porque uno, por ejemplo, habla con otras personas y le dicen que no, que eso es normal, lo que dijo el Señor ahora que intervino, los obispos, los padres. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros, aquellos feligreses que sabemos, que obviamente no son todos, que sabemos que se está cometiendo un error, qué va a pasar cuando ya una Eucaristía no sea válida? ¿Dónde lo vamos a encontrar a Dios, en su cuerpo, en su sangre, como tal? Doctor, la primera pregunta que nos dice es, ¿qué les aconseja? Porque la Secretaría de Educación les está insistiendo a los docentes que tienen que hablar de la ideología de género a los jóvenes y a los niños, y pues casi como una obligación. Entonces eso les tiene muy preocupados en este momento. Y la segunda pregunta es, ¿qué vamos a hacer los que creemos y los que vamos a la Eucaristía y sabemos la Eucaristía cómo es, cuando ya no tengamos sacerdotes que celebren como debe de ser y que ya no tengamos la Eucaristía? ¿A quién vamos a acudir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primera, vamos a ver el Génesis. ¿Qué nos dice el Señor cuando creó al hombre? 1:26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Un momento, repite esto. Varón y mujer los creó. Aquí dice, creó Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Ahí dice mujer. Mujer, sí, varón y mujer. Oiga bien, oigan todos. Creo que el Génesis nos resuelve el problema. Un católico sabe que Dios creó macho y hembra a la persona humana. Pero hay la ideología de género que desprecia la Biblia y que desprecia no solamente la Biblia, sino que ha ensalzado al hombre de tal manera que su mente es la que dice qué es la verdad o qué es la mentira. Es la mente del hombre, no es la realidad. Para nosotros la realidad nos dice qué es verdad y qué es mentira. Y la realidad en muchas ocasiones es independiente de nuestra mente. Sí. Al contrario, nosotros le hacemos un homenaje a la realidad humildemente, aceptando lo que ella es. Es lo que es. Ahora bien, Monserrate, la cordillera andina, no es una creación de mi mente, es una realidad. Lo mismo pasa con el sexo. Dios nos creó macho y hembra. ¿Y aquí enfatiza la Biblia? Macho y hembra. Yo no puedo con mi deseo, mi mente desear, así sea, esa es la ideología de género, decir que yo soy mujer cuando soy hombre, o viceversa. Cuando es mujer no puede decir
que es hombre, pero la ideología de género le permite o pretende que la persona es la que decide cuál es su sexo. No es la persona, es que ya está hecho por Dios. Ahora hay casos de anomalía, casos de, por ejemplo, hermafroditas que deben definirse médicamente, definirse el sexo, pero es diferente. El hecho es que nos creó hombre y mujer y no está en el poder de nuestra mente determinar que el sexo, porque ya lo tenemos condicionado y creado por Dios. De modo que un católico que tiene que enseñar eso, el sexo no es una creación de nuestra mente, no es una creación de nuestro deseo, es una realidad que se nos impone. Segunda pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no nos celebren la Eucaristía como sacrificio y como debe de ser? Cada vez va a ser peor, porque ya dijimos que entramos en los últimos tiempos. Hay señales clarísimas de eso. Primera señal, el retorno de los judíos a Israel, 1952, sí, 48. El retorno o la recuperación de Jerusalén por parte de los judíos como su capital, eso se cumplió en 1976. Ahora comenzamos a ver otros signos. Por ejemplo, el signo de la apostasía, dice claramente San Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses, que cuando comience la apostasía es una de las señales de proximidad del Señor y de triunfo momentáneo del anticristo. Ahora estamos en esa época del anticristo y es la época en que el falso profeta domina en la Iglesia Católica. No es sino que lean ustedes el capítulo 13 del Apocalipsis, donde se habla en primer lugar de la bestia que surge del mar, que es la representada por el anticristo. Pero hay otra segunda bestia que surge de tierra firme, del versículo 11 en adelante. Esa bestia segunda es el falso papa que enseña herejías con doctrinas contrarias a la fe, de la fe consignada en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Una de esas herejías es que la Santa Misa no es un sacrificio. Entonces pretenden que es únicamente un banquete, que es la visión protestante. Fuera de eso, en el protestantismo, digo, en sectas diferentes del luteranismo, que fue la primera, ahí ellos admiten que ahí puede haber la presencia de Dios, pero que desaparece después. En cambio, en todas las otras sectas no admiten eso. Dicen que es una presencia simbólica, que es una representativa, pero no es real. O sea, la convierten en un simple banquete, en una simple comida, en una comida solemne si quieren, pero no con la dimensión de sacrificio, como dijimos antes. Ahora bien, eso se presenta ahora. ¿Qué hacer cuando muchos sacerdotes omitan eso, como aquí en el caso que nos decía Darío, en Manizales, que incluso el señor obispo omite esa palabra? Pues sencillamente es inválida la celebración. ¿Y qué hay que hacer? Pues buscar un sacerdote que sea auténtico. Va a ser cada vez más difícil porque van a escasear. Claro. Los sacerdotes fieles van a ser minoría y la gran mayoría, por X motivos, pues que aquí lo hemos analizado, por miedo, por ignorancia, por complacencia, por ley de masas, por ley de gregarismo, estarán con el falso profeta, o sea, con el falso papa, la inmensa mayoría de los sacerdotes. Entonces sus celebraciones, en la medida en que omitan el sacrificio, la palabra sacrificio, se hacen inválidas. ¿Qué hacer? Buscar a un auténtico. No se encuentra el auténtico, pídanle al Señor con humildad: Señor, aumenta, muéstranos, llévanos a ese sacerdote que celebra auténticamente la misa como es. Y mientras viene el sacerdote auténtico, resígnense. Si no encuentran, resígnense y ofrezcanse a Dios. Ustedes han tenido toda la voluntad de hacer
de asistir a un sacrificio auténtico. No han encontrado todavía, ofrézcanle a Dios y que quédense con confianza en Él. Sí. Y que no, complementando en lo que usted dice, por eso es tan importante que ahora que podemos hacerlo, lo hagamos y vayamos a la Eucaristía. Pero muchas veces esperamos para mañana y dejamos de pasar este momento sublime de asistir a la Eucaristía cuando va a llegar un momento en que no vamos a tener Eucaristía. Y piensen bien que comenzó ya la recta final. Estamos en eso. Estamos a puertas de que desaten los otros indicadores del final del final. Sí, señor. ¿Qué dice? Bueno, doctor, han llegado también mensajes de WhatsApp. Uno pues también... ¿Los oímos? Uno, perfecto. Dice así: buenas noches, feliz año 2018. Los modernistas nos quieren cambiar la fe, pero no podemos dejar hacer eso. En un programa de Televid de explicación de la Biblia, que yo fui como representante de un grupo de evangelización que se llama Escuela Bíblica Yeshua, nos decía al final del programa, fuera de cámaras, que los relatos de la Biblia eran algo cierto, que había que interpretarlo, y me dio un ejemplo del paralítico de Betesda, que esa curación no se dio. O sea, no, aquí dice es que no eran del todo cierto. Y supuestamente, entonces el paralítico de Betesda, que esa curación no se dio, que el milagro fue el hecho de que Jesús lo vio porque era rechazado. O sea que ese milagro del paralítico no se había dado supuestamente en la Biblia. Lo quieren negar. Exacto. Sí, hoy niegan todo, los apóstatas. Así y acomodan sus cosas, sobre todo los modernistas. Ya vimos que el modernismo es una apostasía importada por los católicos de los últimos protestantes del Rin, que ya llegaron prácticamente a la negación de la fe, después de que inicialmente los reformadores, como decimos aquí en el video, consideran a la Biblia santísima y fuente exclusiva de la verdad. Única de la verdad, cuando sabemos que son la Biblia, sí, pero también el magisterio de la Iglesia, la tradición, el magisterio auténtico. Pero hoy día han llegado a eso. Entonces no se nos haga raro que ellos estén negando la presencia real de Cristo y la presencia de la Eucaristía. Pero no solo eso, niegan los milagros, niegan todo, porque dicen que la Biblia es un conjunto de experiencias, pero no de conceptos, y que de ahí no se puede sacar ningún concepto, ninguna idea y sobre todo ningún dogma. También eso. Desgraciadamente muchos católicos se han inficcionado de eso. ¿Hay algo más? Pues doctor, me avisan en el máster que nos quedan 5 minutos, usted dirá, doctor. Entonces le damos la palabra. Gracias, doctor. Como tantas veces gracias, doctor. Lo he hecho en mis intervenciones en este programa, recomendarles especialmente a todos los telamigos que bajen los videos de internet, de YouTube, se suben con ese objetivo, de que ustedes los vean, pero también que los tengan almacenados en sus computadores. De igual manera, recomendarles que vean las entrevistas que se le hicieron al licenciado Alberto Villasana Mungia, aquí en Telemiga, que fueron emitidas en las festividades de diciembre y que han tenido alguna repetición por estos días aquí en el canal. Ya se subieron a internet, pero también están disponibles esos materiales, la colección completa de las 3 entrevistas extraordinarias por su contenido, por sus respuestas que se le hicieron al licenciado Alberto Villasana. Responderle a doña Damangi de Medellín, las 2 inquietudes, una cosa muy concreta, sobre el tema de que el Estado, la Secretaría de Educación y el Ministerio está imponiendo el tema de la ideología de género. Hay un camino muy concreto y específico, y es el tema de la educación en casa, del homeschooling. Hay un movimiento mundial en Colombia muy importante de padres que han tomado la decisión de educar a sus hijos en casa, tengan la edad que tenga, precisamente para evitar que sean contaminados de esta manera. La noticia también para todos nuestros teleamigos y para dona Damangi: cada vez son más los sacerdotes
que están tomando conciencia de la gravedad de la situación de la iglesia, que se están interrelacionando y comunicando entre sí y que básicamente están esperando el momento concreto del cisma a través de una situación herética que no tenga reversa y que sea evidente para dar el paso concreto y decir me mantengo fiel al magisterio y a la ley de Dios. Así que hay que detectar desde ya y buscar a esos sacerdotes. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es la pregunta que surge en este momento. Recordemos también que el Señor nos dijo, habrá un momento que ustedes me buscarán y yo no estaré. Ese momento se acerca. Busquemos a los sacerdotes, hagamos mucha oración, estemos frente al Santísimo y como final mensaje de este programa que trata la Biblia, conozcamos la Biblia, leamos la Biblia, oremos con la Biblia, participemos ojalá diariamente en la Eucaristía para conocerla. Muy bien. Tienes la palabra. Me adhiero a lo que dice Alejandro. Es preocupante lo que estamos viviendo. Yo personalmente he tenido la oportunidad de hablar con algunos sacerdotes que están conscientes de lo que está pasando, pero que tienen miedo. Y muchos de estos sacerdotes entraron a ver lo que estaba sucediendo después de que vieron el pesebre. Porque si pesebre significa nacimiento, significa alegría, significa amor, como un pesebre mostrado desde el Vaticano nos muestran la muerte y nos muestran el desnudo. Cuando ellos ven que desde el Vaticano se está dando esto, pues entran en una alerta y se empiezan a preocupar bastante de que algo no está bien, de que algo está sucediendo. Y también cuando se escucha lo que pasa con Lutero, de cómo su cabeza principal le ha dado una importancia tan grande a Martín Lutero, cuando la tradición y la formación de la Iglesia nos ha mostrado que él dividió la Iglesia y que precisamente él formó rancho aparte, perdónenme la expresión coloquial, y dividió. Y ahora parece ser que es el Todopoderoso y se le saca una estampilla y se le dan casi que honores, y bajaron a Dios del pedestal y pusieron a Martín Lutero. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos mudos? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no defendemos con ahínco nuestra fe, nuestros principios y nuestra creencia? Ustedes ven que nuestros hermanos separados no les da pena de salir a predicar la palabra a su manera, pero la salen a predicar y a defender. Y se reúnen en grupos y estudian a su manera, pero la estudian. ¿A qué me lleva esto? A decirles que la Biblia los católicos no la conocemos. La Biblia los católicos no la leemos. Y tomando las palabras de Alejandro, vamos a misa, pero cuando están en las lecturas, en el Salmo o en el Evangelio, no estamos poniendo cuidado y no sabemos qué se hizo. Tiene razón cuando dice que a medida que vamos a la Eucaristía vamos aprendiendo sobre Biblia y vamos aprendiendo a entender qué está pasando en cada tiempo, porque los padres nos van explicando en qué tiempo estamos litúrgicamente. Los invito a que desempolven la Biblia, porque esto ya se los había dicho, muchos la tienen grande, la más fina, la más costosa, pero la tienen en un atril en la sala. No la han descorchado, no la han abierto para leerla. Que sea esta la oportunidad para decirles, lean la Biblia, leanla solo, leanla en familia. Lean el catecismo. Pero leanla. Y complementenla, como dice el doctor Galad, con el catecismo. Y si no tiene la Biblia, adquiérala, porque llegará el momento que ya nos han, pajaritos, como dice Maduro, nos han llegado a decir que ya están construyendo los nuevos documentos para las nuevas ideologías que nos van a mandar desde Roma. Es decir, que la Biblia, que es nuestro libro sagrado, lo van a recoger y van a traer otro adaptado a las nuevas ideologías. De modo que estamos a tiempo de tener nuestra Biblia. Oremos, oremos muchísimo, no desfallezcamos, porque a través de la oración fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestra unidad y fortalecemos los vínculos que nos unen con Dios y con la Santísima Virgen María.
Aprovechar, cambiando de tema, aprovechar este momento para mandar un estrecho saludo de acompañamiento a la familia del doctor Eugenio Merlano, quien falleció a finales de diciembre, y decirles que siguen contando con nuestras oraciones y que nosotros como equipo, como familia gran colombiana, lo extrañamos muchísimo, pero que estamos orando para que tenga un encuentro profundo con Dios. Y finalmente, recordarles la peregrinación a los santuarios marianos, a México y a Tierra Santa, si es posible y si no se da nada contrario en estas situaciones difíciles. Quien esté interesado, por favor llamar al 315-601-3168. 315-601-3168 y un feliz y bendecido año. Bueno. Muy bien, bueno, pues no podemos negar que estamos viviendo momentos muy, muy difíciles y pues algo que con la llamada de Damanji analicé, y es que se supone que los seres humanos somos seres racionales, pero desafortunadamente están siendo más racionales los animales, al menos los animales no tienen ciertas prácticas que sí hacen los seres humanos. Por eso es muy importante que no nos despeguemos de la mano de Dios, que conozcamos, y no solamente que nos quede esto en nosotros, sino transmitir este mensaje de Dios en los hijos, en los familiares, porque una persona sin Dios difícilmente puede comunicar valores, transmitir el respeto y demás, sino sencillamente va llevando su vida como lo va llevando el mundo. También quiero hacerles una invitación a las jornadas de conversión, sanación y liberación que realizaremos en Bucaramanga el próximo 27 de enero en el Hotel Chicamocha a las 8 de la mañana. En Bogotá será el 28 de enero en el Centro de Convenciones AERE, y en Medellín será el 29 de enero en el Hotel Nutibara. En todas las jornadas será a las 8 de la mañana. Si ustedes no pueden llevar a sus seres queridos, a sus familiares, pueden llevar unas fotos, porque también va a haber bendición de fotos de los seres queridos. Nosotros decimos, si una persona puede hacerle daño a otra persona a través de una foto, ¿por qué no podemos llevarle bendiciones a través de una foto? Y pues cada vez es más difícil convencer a alguien para que asista a estas jornadas, entonces por eso estaremos invitándolos y estaremos orando por todos sus familiares. Para mayores informes se pueden comunicar al 320-439-5475 o al teléfono de Teleamiga 578-1888. Gracias. Bueno, mil gracias a ustedes, a Ana Cecilia, a Alejandro y a Beatriz, y hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas.